Ahora que Blade Runner tiene una secuela, seguramente muchos de vosotros os habréis preguntado, igual que me he preguntado yo, cuál de todos los montajes de la película original es mejor ver antes de ver esta continuación, tanto si queréis verla por primera vez como si queréis hacer un revisionado. Pues bien, en este vídeo os voy a hablar de todos los montajes que existen de la primera parte de Blade Runner y cuál creo yo que es mejor ver antes de ver la secuela. Lo primero que tenéis que saber es que Blade Runner de Ridley Scott tiene 7 montajes diferentes. 7. La verdad es que un poco exagerado. Pero no os preocupéis porque no tenéis que verlos todos. Vamos a enumerarlos. Primero de todo existen dos montajes previos al estreno original que se suelen conocer como el Wordprint y el Preview de San Diego. Y después vino el estreno internacional de 1982 que se suele considerar la película oficial antes de que empezaran los remontajes. Este montaje internacional, que fue el que se estrenó por primera vez en todo el mundo y que pudimos ver aquí en España en cines, tuvo una versión un poco distinta en Estados Unidos y otra versión distinta también para emitirse en televisión. Después de esto nos llegó en 1992 el que es conocido como el Director's Cut, que celebraba el 10º aniversario de la película, y en 2007, por el 25 aniversario, llegó el que conocemos como el Final Cut y que hasta ahora es el montaje que se considera el definitivo de Blade Runner. Hasta aquí me sigue todo el mundo, sé que parece un lío, hay demasiados nombres, pero ya veréis que no es tan difícil como parece. Ahora vamos a ir por partes. Los dos montajes previos al estreno de la película son simplemente curiosidades para gente que sea muy fan. Son simplemente unos montajes que se hicieron previamente para testar la película con público en unas proyecciones y después los productores decidieron hacer unos cambios hasta que se estrenó finalmente la película definitiva. Son, por decirlo de alguna manera, los borradores de lo que luego fue la película. El Workprint, por ejemplo, ni siquiera tenía la música de Vangelis y no tenía un final feliz como el que luego tuvo. Y el montaje de la preview de San Diego era un poco más largo y contenía 3 planos que no se puede ver en ninguno de los demás montajes. Si tenéis mucha curiosidad lo podéis encontrar como extra en alguna de las ediciones que se han hecho en DVD y en Blu-ray. Pero de verdad que para mí ni siquiera cuentan. El montaje internacional de 1982 diríamos que es la versión clásica, es la que se parece más al cine negro, tiene la voz en off y un final muy al estilo Hollywood. La diferencia entre este montaje y el que se estrenó solo en Estados Unidos, el montaje nacional, es que en la versión nacional había un poco menos de violencia. La diferencia con el montaje que se hizo para emitirse en televisión es que además de la violencia recortaron algunos tacos y algunos desnudos. Así que recapitulando un poco hasta aquí, de las 5 primeras versiones de Blade Runner podríamos decir que solo hay una que es la verdaderamente válida, que es el estreno internacional de 1982, ya que las otras dos anteriores son borradores y las dos siguientes son versiones censuradas por diferentes motivos. Así que ahora que hemos reducido las 5 primeras versiones a una sola, vamos con las dos siguientes. El Director's Cut se estrenó para celebrar el 10º aniversario de la película, y aunque se llame así, el montaje del director no estuvo a cargo de Ridley Scott, sino de 2 de sus asistentes, aunque Ridley Scott finalmente dio el visto bueno para que la llamaran así. Aquí llegan los cambios más importantes respecto a todos los montajes anteriores. El primero es la eliminación total de la voz en off, el segundo, la incorporación de imágenes de un misterioso unicornio. Estos cambios venían a sumarse a teorías fans que aparecieron posteriormente al estreno de la película sobre que el personaje principal, Deckard, el detective que interpreta Harrison Ford, no era un ser humano sino que en realidad era un replicante. Parece ser que esta teoría no estaba prevista originalmente, pero que le hizo bastante gracia a Ridley Scott y a los encargados de la película, así que decidieron potenciarla en este montaje. De esta manera, sin la voz en off y con este unicornio que viene a ser algo así como el subtexto, se creaba una película mucho más ambigua y abierta a diferentes interpretaciones. Y también en ese sentido se cambió el final y pasó de ser un final muy Hollywood a ser un final también mucho más abierto. Y por último llega el Final Cut, que es el verdadero Director's Cut de Ridley Scott, porque en este sí que estuvo al cargo del montaje y tuvo total libertad creativa. Lo que pasa es que como ya le habían llamado el montaje del director al anterior montaje, no se lo podían llamar a este. Sin embargo, en realidad no hay muchos cambios entre el Director's Cut y el Final Cut. Lo que hizo Ridley Scott en estas fue sobre todo restaurar toda la película, por lo tanto visualmente está muy mejorada. Se restauró también la banda sonora y se ampliaron las secuencias del unicornio, potenciando todavía más la idea de que el personaje de Harrison Ford es un replicante.
Además de estos, se recuperaron 3 escenas adicionales del montaje internacional que se habían cortado para el Director's Cut. Llegados hasta aquí, ¿cuál es el montaje que es mejor ver antes de ver la secuela? Pues bien, muy sencillo para mí, teniendo en cuenta que de los 5 primeros montajes solo cuenta uno, la versión del montaje internacional, y que los 2 últimos vienen a ser un poco lo mismo, simplemente quieren potenciar la idea de que Dehart es un replicante. Pero la segunda versión, la del Final Cut, es un poco mejorada, es una misma variación, pero ya dirigida por Ridley Scott. Yo creo que si eliges uno de estos 2 últimos vale más la pena ver el Final Cut. Así que nos quedan 2, el montaje del estreno original y el Final Cut. Ese sería verdaderamente el dilema. Si eres un poquito friki, te recomiendo que veas los 2. Y si te da pereza o solo quieres ver uno, te recomiendo, en mi opinión, que veas el segundo, el Final Cut, porque me parece mucho más interesante esa ambigüedad, esa falta de diálogos que al no tener voz en off se convierte en una película mucho más silenciosa, mucho más ambigua y mucho más visual e inmersiva. Esa es mi preferencia, aunque si prefieres un estilo más clásico, al estilo las películas de Humphrey Bogart pero ambientada en un mundo de ciencia ficción, puedes elegir el montaje internacional. Aunque no le des más vueltas, tienes que elegir entre estos 2, os aseguro que los demás son variaciones muy pequeñas y de verdad que no valen la pena. Espero que os haya servido este vídeo, en breve también subiré una crítica de Blade Runner 2049, así que estad atentos y me gustaría que me dejarais un comentario diciéndome si habéis visto los diferentes montajes, cuál es vuestro preferido y si no lo habéis hecho, cuál habéis decidido ver según lo que os he dicho. Así que me podéis escribir aquí debajo en el canal de YouTube o escribir en mis redes sociales en Facebook, Twitter o Instagram. Esto es todo por hoy, muchas gracias por todo, soy Iván Efemula y nos vemos en los cines.